estamos, como sabéis, dentro del ciclo del quinto centenario del Caballero de Gracia. Esta es, de hecho, la última de las 10 o 12 conferencias que hemos organizado. Aquí están algunos otros ponentes de este ciclo, como José Ignacio. No sé si ahora mismo alguno más. Bueno, yo también intervine en una ocasión, ¿no? La conferencia que hoy vamos a escuchar es la aparición de la Virgen del Olvido a Sor Patrocinio, con toda la historia posterior de la desamortización. Acontecimientos que tienen lugar 2 siglos después de morir el Caballero de Gracia. Y uno podría preguntarse, entonces, ¿por qué se incluyen dentro de este ciclo del centenario? Pero, en fin, como nos explicará muy bien don Javier, si no hubiera sido por el Caballero de Gracia y la fundación de las conferencias franciscanas y la cesión de su casa en 1603, pues a lo mejor no había tenido lugar estos acontecimientos tiempo más tarde, ¿no? Que, como antes comentábamos en una breve entrevista, que son para Dios 2 siglos, no es nada. Javier, muchísimas gracias y te escuchamos con mucho interés. Aquí hemos traído, va a traer Javier, por si os interesa a algunos, el libro que él escribió sobre Sor Patrocinio, Las llagas de la monja. Si alguno no lo conoce, yo creo que sinceramente vale la pena conseguir. También unas estampas de la Virgen del Olvido, tanto de la que tenemos aquí nosotros como de la que hay en Guadalajara y también de Sor Patrocinio. Sí, me voy a dejar. ¿Apago esta luz? ¿Quieres que apague esta luz? Yo creo que no, porque se ve, ¿no? Cuando lo apagó se veía mejor. Se veía mejor apagado. Porque daba más claridad. El público siempre tiene razón, el cliente siempre tiene razón. Se ve mejor así, ¿no? Muy bien, mira qué guapa está la Virgen del Olvido. Bueno, tenemos una hora, ¿no? Vamos a ver. Dios es el Señor de la historia. Y por lo tanto, ese es el sentido hacia Él va, y a la vez somos libres. Y con estos 2 ejes son con los que funciona el mundo. Con el eje de nuestra libertad y con el eje de la actuación de Dios. Y evidentemente, Dios tenía previsto que su madre se apareciera el 13 de agosto de 1831. Pero si el Caballero de Gracia no les da el convento y no se funda aquí el convento de Concepcionistas, pues esto no hubiera sido posible. ¿Cómo compaginar todo esto? Pues porque como Dios lo tiene todo en un eterno presente, sabe que, ve que el hombre, el Caballero de Gracia, haciendo uso de esa libertad, va a fundar esto y por lo tanto va a permitir que su madre venga aquí. Vamos a hablar de esto. Las concepcionistas franciscanas en el siglo XIX, Sor Patrocinio y la Virgen del Olvido. Bueno, ahí está Sor Patrocinio, que es este cuadro que tenemos aquí, que se conserva en el convento de Torrelaguna, que es uno de los 18 que ella fundó, y aquí tenemos a Isabel II. Isabel II. Por lo que ha pasado a la historia de Sor Patrocinio es porque es la amiga de Isabel II. Y a partir de ahí se ha dicho de todo. Y entre las cosas que se dicen, hace 37 años, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, que eso algunos lo hicimos cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Pues me encontré con Sor Patrocinio la primera vez, hace 37 años. Y me llamó la atención lo que se decía, y yo cuando lo vi dije, es mentira. Lo que están diciendo de esta mujer es mentira. O sea, no me encajaba. Es el primer encuentro que yo tengo con Sor Patrocinio. Y desde hace 37 años, pues yo he seguido con Sor Patrocinio, en manera más o menos intensa. Y cuando llego a Madrid aquí, que saco la plaza de Alcalá, una persona me comenta, oye, conozco al rector del Oratorio del Caballero de Gracia. ¿Tú conoces a alguien? Me dice. ¿Tú conoces a alguien que sepa, porque como tú estás en el siglo XIX, que sepa algo de Sor Patrocinio? Dije, yo. Yo, hablo con... Dice, es que está montando un retablo y quiere encargar una imagen
de la Virgen para ese retablo. Ya ha conseguido venir a el retablo de la Virgen, todavía está, no sé qué, tal. Te lo voy a presentar. ¿Fue así o no fue así, don Juan? Así fue. Entonces me lo presentaron y yo tuve el honor de acompañar a don Juan al convento de Caballero de Gracia, porque las monjas cuando se van de aquí van dando tumbos después de la desamortización, y esa comunidad está ahora en la calle Blasco de Garay, y en la calle Blasco de Garay tenían una copia y yo tuve el honor de acompañar, y además de estas cosas providenciales, porque me llamó don Juan y me dice: hombre, mañana me han citado las monjas por ir por la imagen, no sé cómo lo tendrán. Y digo: me acaban de avisar de decanato que mañana han suspendido las clases, no me acuerdo por qué tipo, tengo la mañana libre, por la Virgen. Y entonces nos trajimos la Virgen en un taxi. Con lo cual, y no puede estar mejor colocada la Virgen, que es en el oratorio del Caballero de Gracia, enfrente de lo único que queda del monasterio, que son los restos del Caballero de Gracia, que en un principio estaban en el convento y después se trasladaron ahí. Bueno, así las cosas, mi casa se ha llenado de papeles, de manera que eso, como estamos en confianza, diré que ha sido motivo de algún altercado familiar. Ya está bien, esto no parece una habitación, esto parece un archivo, ¿no? Es un archivo. O sea que, y yo mismo me hacía la trampa porque a base de tantos años y de recoger tantos papeles, yo, pues para escribir la biografía del Sor Patrocinio, me di cuenta que necesitaba, no exagero nada, 10.000 folios. Y hace 2 años un amigo mío me dijo: oye, ¿se puede hacer una película de Sor Patrocinio? Y dije: no, posible, porque una película de Sor Patrocinio es una vida tan larga y tan variada que tendría que durar 15 horas, y 15 horas no es una película. En todo caso, lo que sí se podría hacer es una miniserie de televisión. Y según estaba yo diciendo esto, Javier, haz una miniserie de libros. Entonces, vamos publicando la biografía de Sor Patrocinio por partes. Hemos publicado la primera parte, que es la entrada en el convento, hasta que la sacan en 1835, y este verano acabaré la segunda parte, que es la desamortización. Pues ahí tienen. Sor Patrocinio era la única amiga que tenía Isabel II. La única amiga que tenía Isabel II, a la que encima no le pedía nada. Isabel II era una reina católica de cabeza, a la que hay que ver cómo la han puesto algunas, incluso algunas colegas nuestras, feministas. Pero claro, cuando la cabeza de Isabel II es católica, entonces lo menos que se ha dicho de ella es que es un putón desorejado. O sea, eso sí, las feministas, cuando no coincides con ellas en su pensamiento, te dan por ahí. Cierto, o sea, el problema de Isabel II es que a Isabel II la corrompen desde niña. Isabel II se queda huérfana con 3 años, la cogen los liberales en Palacio, saben que va a tener muchísimo poder, porque la reina, según la Constitución, tiene mucho poder, y como no hay nada más manejable que un enfermo sexual, pues la pervierten en esa dirección para poderla manejar. Pero ella tenía la cabeza católica. Y ella lo que quería ser era eso. Por eso, con la única con la que estaba a gusto era con Sor Patrocinio. Los otros no, nosotros le proporcionaban los vicios para después sacarle decretos, nombramientos de tal, etc. Esa es la historia. Y no es una historia como vamos a ver, no es una historia que yo me estoy inventando aquí. No, no, no. Esta es la historia de documentos. Esta es la historia de documentos. Vayamos a ver. Aquí las tenemos, las dos amigas. Isabel II, cuando viene del exilio, lo primero que hace es ir a ver a su amiga. Yo me he encontrado el testamento de Isabel II.
testamento de Isabel II se hace 11 años después de muerta Sor Patrocinio. Y la reina Isabel II hace ese testamento en París. Y yo, cuando leí ese testamento en el Palacio Real, por cierto, a aquel balduque no lo había abierto nadie. ¿Vale? Es que a los archivos, José Ignacio, vamos pocos, vamos, hay poca afición al archivo, hay más afición a escribir de oídas. Bueno, me llama la atención que Isabel II dejaba a las monjas, como dice el testamento, de su muy querida y santa madre Patrocinio, una cantidad mayor que a los infantes, exactamente 100.000 francos, que traducidos a euros actuales, por un señor amigo mío del Banco de España, es $500.000 de euros. Si Sor Patrocinio hubiera sido la monja pestiño, pesada, no sé qué, la reina, 11 años después de muerta, les deja $500.000 de euros de herencia. Era la amiga de su la Isabelona está aquí. Isabel II ya, en 1902, muere en París en abril de 1904. La Isabelona podrá ser acusada de muchas cosas, menos de dos cosas. De tacaña, era generosísima y de sincera. Decía las cosas por directo, y más cuando sabe que se va a morir. Porque aquí está el texto de una de las partes que ella hace en el proceso de beatificación de Sor Patrocinio, que lo hace en 1902, es decir, 2 años antes de morir. Que además empieza ella así: juro ante Dios que pronto me ha de juzgar. Bueno, la Isabelona no mentía, pero claro, ya poniendo a Dios por delante y sabiendo que le iba a juzgar, pues fíjense lo que dice. Juro ante Dios, dice, he sido testigo de esto y puedo jurarlo con la mano puesta sobre mi corazón y sobre la imagen de Dios que me ha de juzgar. Lo va repitiendo muchas veces, que no, ella con esto no juzgaba. Contra ella se ha dicho todo lo que decirse puede, pero todo fue urdido por los emisarios del maldito Satanás, que así como los primitivos cristianos echaban a las gentiles la culpa de cuantas desgracias ocurrían, así también los masones, si se encendía en España la guerra civil, si caía un ministerio, si se atentaba contra mi real persona, si se daba algún puesto a algún personaje, enseguida gritaban por medio de la prensa impía: son cosas de la monja Sor Patrocinio. Y yo protesto delante de Dios y de los hombres que ella jamás tuvo parte en tales cosas, ni se mezcló nunca en cosas de gobierno ni de política. Y doy muchas gracias a Dios porque me ha conservado la vida hasta este momento en que puedo desmentir de una manera solemne todas las calumnias e imposturas que contra tan santa religiosa propagaron los enemigos de Dios y de la patria española. Aunque mi amada y venerada madre Sor Patrocinio no tuviera a su favor más que la clase de hombres que la persiguieron, desterraron y calumniaron, tendría bastante para cualquier persona sensata se formara un subido concepto de su virtud. Inteligentísimo el argumento. La persiguieron los malos, los impíos, los enemigos de la Iglesia, prueba inequívoca de que ella no era de su bando, sino buena, piadosa y santa. Bueno, aplastante. Dicho por la reina de España. Siento un indecible consuelo en dar esta declaración en los últimos años de mi vida a favor de la inocencia y de la justicia perseguida. Yo moriré contenta y Dios, en cuya presencia hago esta declaración, la reciba en descuento de mis pecados y culpas y aumento de gloria que creo firmemente goza ya mi tan amada madre, Sor María de los Dolores y Patrocinio. París, 18 de enero de 1904. Y en esta misma declaración, que es muy larga, hay un momento que la reina dice, ¿entonces de qué hablábamos? Porque hablaban y estaba mucho tiempo justo.
Y dice, para que lo entienda todo el mundo, dice, lo único que le preocupaba a Sor Patrocinio era la estabilidad de mi matrimonio. Es decir, el alma. Por cierto, era una de las causas por la que los masones la tenían una manía que no la podían ver. Porque era de un carácter tan dulce que convirtió a muchos masones. Iban a verla al locutorio y se convertían. Claro, con eso no podían. Bien. Esta es una carta que yo he encontrado en Roma. Esta carta está escrita por un confesor, un franciscano, padre Starpa, que está durante un tiempo de confesor extraordinario en el convento de San Pascual, donde está Sor Patrocinio. Y es una carta que este franciscano, por eso está en Roma, dirige al superior general de los franciscanos en Roma. Porque en este primer momento, en estos primeros momentos, Pío IX, que es quien gobierna la Iglesia, Pío IX gobierna la Iglesia desde 1846 a 1878, tiene un mal concepto de Sor Patrocinio. Pues claro, de Roma viene lo que a Roma va. El Beato Pío IX, un papa extraordinario y buenísimo, en su labor de gobierno tuvo algún que otro desacierto. Y uno de los desaciertos de Pío IX fue nombrar secretario de Estado a un auténtico golfo, que era el cardenal Antonelli, un personaje que no llegó ni siquiera a ordenarse de sacerdote, era solo diácono, y al que le gustaban solo dos cosas, el dinero y lo que ustedes están pensando. Bueno, entonces, claro, el cardenal Antonelli nombraba anuncios de su cuerpo, y claro, a Roma llegaba la información de Sor Patrocinio que revertían los nuncios de Antonelli. Y por eso el padre Starpa escribe esta carta, que no la escribe para que la lea un historiador, sino que está escribiendo, fíjense, un franciscano a su superior general de Roma. Es una carta de conciencia, pero de mucha conciencia. Yo cuando la vi dije, esta es una joya. Y hoy tienen ustedes la primicia de verla porque no se la he enseñado a nadie. Esta carta la encontré en el verano pasado. Y de esta carta nos interesa sobre todo un párrafo, que es este. Leo. Si el Santo Padre supiera que la Madre Sor Patrocinio no se ha metido ni trata de meterse en asuntos políticos, fijaros, coincide una carta escrita 50 años antes que el testimonio de Sor Patrocinio, de Isabel II, y que son otras las causas, y que son otras las causas de los benévolos deseos de sus majestades para con ellas, de cierto que no se extrañaría, sino que se convencería de que esto es muy natural. Atención. Yo puedo asegurarle a vuestra reverendísima que proviene de que su majestad la reina sabe que su conversión del pecado a la gracia y la disposición en que hoy se halla su alma se debe a la referida Madre después de Dios. ¿Es? No es una carta de conciencia. ¿De qué hablaban entonces Sor Patrocinio e Isabel II? Dice, mira, anda, vete a confesarte, no vuelvas a ir con ese pájaro que te lleva por la perdición y te vas a ir al infierno. Así le hablaba Sor Patrocinio. Y ahí tienes la prueba. Y eso es lo que quería la reina. Esta es la verdadera Isabel. Y claro, todo esto da al traste con
muchas ideas del siglo XIX. A que la realidad es mucho más interesante que la ficción de Sor Patrocinio nombrando ministerios y la otra como un desorejado no sé cuánto. Esto es mucho, pero muchísimo más emocionante. Bueno, y este es el libro, esto es una pausa publicitaria. Bueno, esto es San Clemente, que es el sitio donde ella nace, pero voy a pasar porque si empiezo a contar la infancia y tal, pues no, venga, vamos para arriba, no, venga, fuera, partida, es que aquí tengo, este es bueno, esto sí que lo voy a contar. Esto sí que lo voy a contar. Una de las cosas que se dice de Sor Patrocinio, ella estuvo de educanda desde los 15 hasta los 18 años antes de entrar de educanda, es decir, educanda en el convento de las Comendadoras de Santiago, que está en pie todavía. Las Comendadoras de Santiago tenían una parte habilitada para señoras mayores, como lo que hoy es una residencia de la tercera edad, pues eso. Y tenían chicas para servir. Y una de las chicas que va allí para servir es Sor Patrocinio. O sea, que era huérfano y su madre la mete allí. Y una de las cosas que dicen la versión contraria a Sor Patrocinio es que era tan rara y tan mala que las comendadoras se la sacudieron y se la largaron a las concepcionistas franciscanas, pero no la podían ni ver, y era no sé qué. Entonces yo me fui a las comendadoras y me presentaron a la comendadora más antigua, y me empezó a contar la historia del niño Jesús Montañés, que por cierto se tiene gran devoción. Entonces me empezó a hablar de cosas de Sor Patrocinio maravillosas, y dice, por cierto, guardamos con mucho cariño una túnica bordada en plata que le hizo al niño Jesús Montañés. Yo digo, enséñemela. Oh, eso la comendadora mayor, no sé si dará permiso, tal, no sé qué. Oiga. Bueno, venga usted dentro de 15 días. Ya, fui a los 15 días, pero en el día anterior mi mujer dijo con voz cariñosa, así como de hacerle caso, hoy vas a limpiar tú la plata. Bueno, la plata que tenemos en casa son 2 jarroncillos, pero queda muy... Pero dijo, vas a limpiar la plata. Y entonces yo descubrí que la plata hay que limpiarla. No lo sabía. Sería. Dale que te pego, la plata, Y claro, lo que me llamó la atención, yo también fui prudencial, es que cuando yo vi esto, la plata de Sor Patrocinio está sin limpiar desde entonces. Me lo dijo ella, dice, esta túnica está sin limpiar, no se mancha. Bueno, cada uno que lo interprete como quiera. Y esta es la túnica bordada por Sor Patrocinio. No la tenían cariño, vamos. Insinué yo hace poco a ver si la túnica me podían dejar. Bueno, no podíamos llegar. Bueno, pues esta es la túnica, este es el niño Jesús Montañés, que es una historia maravillosa, pero que no vamos a contar aquí porque esto va corriendo y... Bueno, esta es la escritura de 1603 del Caballero de Gracia, sí, en la que dona el convento, en la que dona el convento a las monjas franciscanas. Y en esta escritura está la clave de lo que yo digo. Es que la Virgen en 1831 sabe que viene a su casa. Sabe que viene a su casa. Porque el convento de las concepcionistas franciscanas, por lo que está escrito en esta escritura, es la casa de la Virgen. Y la Virgen, en 1831, ahí se acortan esos 2 siglos de los que hablaba don Juan Moya, viene a su casa.
porque las condiciones que pone el Caballero de Gracia lo da todo con generosidad, no pone ningún reparo, pero pone 2 o 3 condiciones. Y una de las condiciones que pone es que a cambio de lo que él da, en ese convento, todos los sábados se diga misa cantada de la Virgen María. Y si algún sábado no se puede decir por oficio, que se diga otro día de la semana, pero que se diga. O sea, que la Virgen no se quede sin una misa en el convento de Caballero de Gracia. Con lo cual, la Virgen en 1831 viene a su casa, donde la han tratado muy bien. ¿El convento de las franciscanas estaba aquí? Le tenemos y todo. Sí, ya ves. Aquí está. Vamos a situar. Este es el plano actual. Este es la calle Caballero de Gracia, ¿verdad? Aquí está el oratorio del Caballero de Gracia. Esta es la calle Clavel. Esta es la Gran Vía y el Caballero de Gracia. Este es el plano actual. ¿Cómo era el plano del siglo XIX? Pues así. Y este es un plano del siglo XIX del barrio de las Niñas de Leganés, que así se llamaba. Y he sacado una ampliación de este plano para darnos cuenta. Este. Entonces, esta es la calle Clavel, ¿de acuerdo? Esta es la calle del Caballero de Gracia, que estaba atravesada por la calle de San Jorge, que hoy es la calle Víctor Hugo, que acaba aquí, porque este es el pico que hace Gran Vía con Caballero de Gracia. ¿De acuerdo? Y esta es la calle San Miguel, que se llamaba así antes de que los masones pusieran el nombre de Gran Vía, porque tienen una manía a todo lo que suene a santidad, que no lo pueden ni soportar. Entonces, calle de San Miguel. Y entonces el convento era esto, porque este piquito de aquí, o sea, este piquito de aquí era del duque de Arión. ¿El duque de quién? De Arión. Este piquito aquí. Y el convento era todo esto, de manera que aquí estaría el oratorio y aquí todo esto es el convento. Y ustedes dirán, qué pena que no lo podamos ver. Pues sí, lo vamos a ver. Claro que sí. Porque en 1835, antes de que lo echaran abajo, siempre hay frikis en la vida. Y hay un friki que no se le ocurrió otra cosa que hacer una maqueta de los edificios de Madrid. Una maqueta preciosa que está en tribunal y que yo recomiendo que la vayan a ver. Es una preciosidad. Y, sí, en Madrid, en el museo. Y tenemos la parte del convento. Aquí está la maqueta. Vamos a ver. Esta es la calle Caballero de Gracia. Este es el oratorio del Caballero de Gracia y esta es la fila de casas que afeitan a la calle San Miguel para hacer la Gran Vía. De manera que la calle Caballero de Gracia coge fachada con la Gran Vía. ¿De acuerdo? Esta es la calle Clavel que veíamos antes. Y aquí empieza la iglesia del convento del Caballero de Gracia. Aquí se veía más claro la iglesia y se empiezan a ver las dependencias y ahora ya tenemos completo el convento. Esta sería la calle San Jorge que atravesaba, esto está parado ahora mismo, esto es la calle Víctor Hugo y aquí empezaría el pico del Duque de Arión y este es el convento del Caballero de Gracia. Este es el convento del Caballero de Gracia. Además, descrito muy bien, con el pino había un ciprés muy famoso, o sea que aunque lo echaran abajo, hemos conseguido... No, aquí hay que documentar hasta el último grano de arena, porque hay que reconstruir todo lo que de falso de la historia se ha dicho. Y este convento, en 1836, pues se vende. Y en la desamortización. Cuando yo empecé a estudiar,
uno no era historiador, Tomás y Valiente había publicado el marco político de la desamortización española, y uno no era historiador si uno no hacía desamortización. O sea, todos éramos los del contemporánea, todos éramos desamortizadores, ¿eh? Y además entramos a la desamortización porque antes de Tomás y Valiente, el que había dicho algo de la desamortización fue don Marcelino Menéndez y Pelayo, que dijo que aquello había sido un inmenso latrocinio. Y claro, como don Marcelino era muy de derechas, pues todos decíamos, ¿qué va a decir don Marcelino? La llenamos nosotros y vamos a poner las cosas en su sitio. Oye, cuando llevábamos unos meses, dice, un inmenso latrocinio, una colección de inmensos latrocinios. Gracias a esta investigación, yo he descubierto la desamortización de Madrid, que está sin hacer, y la publicaré en el próximo libro. Porque la desamortización de Madrid, la desventaja que tiene es que los papeles de la desamortización se llevaron a las subdelegaciones de Hacienda. Como Madrid no tenía subdelegación, se dispersaron. Y eso está en el Archivo Histórico Nacional. De manera que el librito ese que hizo un historiador de la desamortización de Madrid es un librito hecho con el boletín de ventas de bienes nacionales, que ya empieza siendo mentira el título, porque no son venta de bienes nacionales, sino son ventas de bienes de la Iglesia, ¿eh? Vamos aquí a poner las cosas como son. Y después, claro, lo que descubro con los papeles es que los nombres son más falsos, son todos testaferros. O sea, lo que se dice ahí son nombres falsos. Hay que ir, claro, yo tengo los papeles de las escrituras, que ahí los propietarios ya procuran poner su. Y entonces, el pájaro que compra el convento es este señor de origen francés, Juan Pedro Adolfo de Ville. Ese es el que compra el convento. Por cierto, adelante. Ni un solo convento de Madrid, contra lo que decía la ley, porque se sacaban a subasta y se tasaban, y estaba prohibido llevárselo por debajo del precio de tasación, pues ni un solo convento de Madrid superó el precio de tasación. Se los llevaron todos por debajo del precio de tasación. Bueno, el caso más llamativo es el del arquitecto mayor de la Comunidad de Madrid, que era el encargado de tasar, que tasa un convento, que va después a la subasta, que se queda con el convento y se queda por debajo del precio de lo que él le ha tasado. A ver, circula por Madrid, claro, esto se van a llevar el susto más de uno. Yo conozco a un señor que además, yo siempre que le veía digo, pero este es un alcornoque, ¿cómo puede? Y va presumiendo de que su antepasado era un benefactor. Le he pillado comprando conventos que le va a dar un soponcio, porque vamos a descubrir de dónde le viene el dinero al pajarito este. Pues el Pedro Adolfo de Ville, liberal él, amigo de los liberales, era sentador de los ejércitos en la guerra carlista. Y con lo que el dinero que le sacaba por suministrar material a la tropa, con los vales, después compraba conventos y los daba pases. ¿A quién? Pues aquí tenemos las ventas, porque lo dividió en tres y uno se lo dio, la primera venta se la vendió al marqués de Remisa. El marqués de Remisa, para que nos situemos, era la primera o la segunda fortuna de España, porque a veces empataba con el marqués de Salamanca, dependiendo de cómo iban las acciones, y lo compró el marqués de Remisa, que tenía dos hijas, tuvo dos hijas, y además lo compró cuando era mayor. Y me sorprendió porque una de las hijas estaba casada con un tal Jesús Muñoz. Bueno, pero ¿quién es este Jesús Muñoz? ¿Quién es este Jesús Muñoz? El hermano de don Fernando Muñoz, es decir, el cuñado de la reina María Cristina. O sea, la mujer de Fernando VII, cuando se queda viuda, se casa con don Fernando Muñoz,
Y un hermano de don Fernando Muñoz se casa con una hija del marqués de Remisa y empiezan a hacer negocietes en con la desamortización. Y fíjense, porque al fin y al cabo Juan Pedro Adolfo de Vil no es nada más que un primer agente, porque el pase que da el marqués de Remisa, que lo compra en 92 y lo vende a 353.000 reales, o sea, eso es un pelotazo, ¿eh? Y lo demás son bromas, ¿eh? Esto es lo que fue la desamortización. Y esto en cuanto a los edificios. Yo les confieso aquí que un día se me saltaron las lágrimas en el Archivo Histórico Nacional, porque les quitaron todo, todo, y todo era todo. Se hacía unos inventarios de los bienes del convento, y leyendo un inventario de un convento de monjas, a mí se me saltaron las lágrimas, porque tengo el inventario aquí de memoria. 2 ollas, 18 cubiertos, 17 cucharas, una mesa de pino en mal estado, 18 cobertores de cama, 2 colchones. No tenían colchones las pobres para dormir, dormían en tablas, en el suelo, y hasta los 2 colchones que tenían para las enfermas se los quitaron. Hay que reconstruir, ¿eh? Toda la historia del siglo XIX hay que reconstruirla, ¿eh? O sea, no podemos seguir haciendo de tontos útiles de la gente que hizo mal a la Iglesia y seguir repitiendo las cosas que hicieron los masones en el 19. ¿eh? Yo por lo menos no estoy dispuesto, ¿eh? Porque algún día habrá que darle cuentas a Dios, ¿eh? Y nos va a decir, ¿tú qué? Hiciste el graciosete con el sistema, ¿verdad? Porque hay que llevarse bien con las cátedras, ¿no? O buscaste la verdad. Y la verdad es esta. Pedro Antonio de Vil, el marqués de Remisa. Bueno, los estigmas, la Virgen del Olvido, la Virgen del Olvido, la aparición de la Virgen del Olvido, que tiene lugar el 13 de agosto de 1831, es una aparición aprobada por Gregorio XVI. Hasta Pablo VI las apariciones marianas quedan reservadas al Papa. Pablo VI es el que traslada estas competencias a los obispos. Y Gregorio XVI aprueba la aparición de la Virgen del Olvido, de manera que en 1833 yo ya me he encontrado anuncios en el Diario de Madrid donde hay una gran devoción a la Virgen del Olvido, se hacen cultos solemnes y la Virgen del Olvido tiene una devoción en Madrid, pues lógico, aquí abajo, donde está la cafetería, ahí venía la gente a rezarle a la Virgen del Olvido. Y tiene unas características que enlazan en todo en la línea con lo que son las apariciones de la edad contemporánea del siglo XIX y XX, que es la aparición de la Virgen. Primero se muestra como madre, para ganar nuestra confianza, y así se lo dice a Sor Patrocinio: yo que soy vuestra tierna y amante madre. Yo que soy vuestra tierna y amante madre. Y en un momento dado, Sor Patrocinio le dice: pero ¿no ves cómo está la España? Le dice a la Virgen. Claro, ¿ves cómo está la España? Tanto que así que muy poco tiempo después 30.000 frailes se van a la calle por las castraciones, les echan a todos de los conventos y les prohíben llevar a la Virgen, les quitan los conventos. En 1834 empiezan las matanzas de frailes, o sea que estaban las cosas reguladas, Y entonces la Virgen hace una cosa que yo, cuando San Juan Pablo II desveló la tercera parte del secreto de Fátima, me quedé. Recordáis que hay un momento en la parte del tercer secreto que cuenta como 2 ángeles con unas jarras de cristal recogen la sangre que cae de la cruz y la rocían a los fieles. Y cuando Sor Patrocinio le dice a la Virgen: pero ¿no ves cómo está la España? Entonces la Virgen en la visión dice que coge un paño, lo mete en el corazón de Jesús, lo empapa en sangre y rocía a España. O sea,
que la Virgen del Olvido es nuestra madre y la protectora de España. Por eso, los enemigos de Dios y de la patria, razón tenía Isabel II, están empeñados en que esta devoción no tire para adelante. Y por eso, a Sor Patrocinio, que le ha perseguido el demonio, hasta 1831, de una manera horrible, hasta meterle la cabeza en un retrete, para ahogarla en un retrete, o sea, bromas, hacerla estallar una olla de lejía que estaba hirviendo, que le deja todo el brazo hecho una ampolla, o sea que si las persecuciones del Padre Pío eran duras, la del Sor Patrocinio, cuidadín, Y la Virgen en esa aparición le dice, ya no te perseguirá el demonio más en vida, pero sí que te va a perseguir después de muerta. ¿Y cómo le puede perseguir a una persona el demonio después de muerta? Pues con la mentira y la calumnia, que es lo que se ha transmitido hasta ahora y lo que es este historiador, en los años que le queden de oficio, va a tratar un poco de poner las cosas en orden. Y por eso en la aparición la Virgen le dice que cuando la represente, que le ate al dragón con una cadena, porque ya le tiene atado con una cadena. Por eso en la representación de la Virgen del Olvido, el demonio se le representa, pero atadito con una cadena. Este es el Cristo de la Palabra, que por cierto es un cuadro que se conserva, lo tiene la comunidad de Blasco de Garay. Este es un cuadro que se encontró en el desván, que tuvo en su momento tuvieron las monjas gran devoción y lo tenían arrinconado, y le habló a Sor Patrocinio, de ahí el nombre de Cristo de la Palabra. Se le puso blanco la boca y le dijo a Sor Patrocinio, cuídame tú, que mis esposas me tienen abandonado. Y este cuadro se conserva, está en el convento de Blasco de Garay, y se puede ver porque si se acerca uno al coro, detrás de la reja, en el coro bajo, está. Bueno, este es un niño Jesús de Sor Patrocinio, que es una delicia, que lo tienen las monjas de Blasco de Garay. Esta es una casilla. Yo aquí he venido a ofrecer primicias. Esta es una casulla que he descubierto hace 6 meses, que estaba en Torrelaguna, y que está bordada por Sor Patrocinio. Claro, esto, Sor Patrocinio, hay que pensar una cosa, todas las devociones, todas las apariciones marianas del siglo XIX y XX tienen una característica eucarística. ¿Qué hace el ángel para prepararles a los pastorcillos para la venida de la Virgen? Darles la comunión. Bueno, pues Sor Patrocinio firmaba, ella siempre debajo, después de poner Sor Patrocinio, firmaba esclava del Santísimo Sacramento. De ahí que es que lo del oratorio y Sor Patrocinio cuadra bastante, ¿no? Porque algo tienen ustedes que ver también con la Eucaristía, el oratorio, ya que tienen al Señor expuesto en el centro de Madrid, que es una maravilla. Pues esta es una casulla que, por cierto, se la está dando uso de luz. Claro. Esto solo lo puede hacer alguien que ama la Eucaristía, un borrado de este tipo, ¿no? Esto es una maravilla, ¿no? Quedaros que esto es un detalle. Bueno, podríamos hablar de las fundaciones, ya que hemos hablado de las concepcionistas, pero quiero acabar porque... bueno, estas son las fundaciones, pero las voy a saltar todas para ir aquí. Hace 1 año y medio yo fui exactamente a este convento, al convento, a este convento. Este es uno de los conventos que funda Sor Patrocinio, que es el convento del Pardo, que está a la entrada, por aquí, por esta calle, se sube al convento de los Capuchinos, para situarnos, y aquí hay un restaurante, y no sé. Y yo fui a buscar papeles, y entonces salió la abadesa y me dijo, mire, no tenemos papeles. Después de lo que pasó en el 19 y la guerra civil, aquí no hay papeles, no hay nada. Además vamos a cerrar este convento porque quedamos 2 mayores y nada. Pero ¿cómo? ¿No tienen ustedes nada?
ni siquiera una imagen de la Virgen del Olvido, porque Sor Patrocinio, como decía, aunque no haya para comer, tiene que haber para hacer, para el culto. Y las imágenes de la Virgen del Olvido se las encargaba al mejor imaginero que había en España, que era Belver. Belver tiene una imagen que seguro que han visto la mayoría de los aquí presentes, que es la Virgen Divina Pastora, que está precisamente en los Capuchinos. Ese es Belver. Y las imágenes de las copias de la Virgen del Olvido las hacía Belver. Y por eso, yo estaba viendo eso, dije, y no tiene ni una imagen de la Virgen del Olvido, que yo sé que las concepcionistas, cuando hay problemas, dejan lo que sea, pero la Virgen del Olvido se dice, sí, eso sí tenemos. Y digo, pues déjemela ver. Y me dice ya, es que está en el coro. Digo, pues bájela del coro. Entonces me miró así, se le hizo gracia y la bajó del coro. Total, que la di un par de besos, rezamos, y cuando yo me fui, dije, bueno, este convento lo van a cerrar, yo voy a venir aquí con unos amigos a rezar un rosario a esta imagen que tantas gracias ha derramado. Y rezamos un rosario. Y en octubre de 2015, eso era octubre de 2015, y montamos un WhatsApp de estos para avisarnos los amigos. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que el día del rosario se llenó la iglesia. ¿Por qué es? Se enteraron las de la comunidad de Blasco Garay. Don Javier, que usted va rezando el rosario por ahí. Aquí tiene usted, por supuesto. Y entonces, todos los sábados, y estoy viendo aquí caras conocidas, todos los sábados, el último sábado de cada mes, tenemos los cultos de la Virgen del Olvido. Y ahí ha aparecido una señora a la que yo quiero mucho, que está aquí, que es la nieta, bisnieta, pero si te has quitado años, tú cállate, nieta, ¿qué pasa la gente? Del médico de Sor Patrocinio. Apareció por ahí. Y ya veo más devotos de la Virgen del Olvido. Pues el último sábado, los últimos sábados de cada mes, a las 8:30 de la mañana, después de la misa, se expone la custodia, tenemos turnos de adoración de 1 hora, y va la gente, a las 6 se reza el rosario, y un sacerdote del oratorio, don José María Revuelta, nos dice la misa. Un sacerdote que, por cierto, dejó sorprendido a todo el mundo cuando dijo, en la primera vez, mi relación con Sor Patrocinio viene desde antes de nacer. Eso sí, porque mi padre era el abogado de las monjas de Guadalajara, y iban allí a misa, a Guadalajara, donde está enterrada Sor Patrocinio y donde está la Virgen del Olvido. Y claro, allí iba mi madre embarazada conmigo, y por lo tanto, allí estaba yo antes de nacer, ¿no? Se metió a todo el mundo en el bolsillo, y tenemos todos los... Aquí está, esta es la copia que tienen, la ponen. Este es un manto que le regalaron los reyes a la Virgen del Olvido en 1859, que se lo ponen en los cultos de la Virgen del Olvido, manto precioso, y se acabó, se acabó. Yo podría decir más cosas, pero yo creo, don Juan, que es más interesante cortar aquí, por si la gente quiere preguntarme algo, y después para firmar los libros, y después ir a hacer la cena, porque si no vamos a tener problemas con la familia. Blasco de Garay 51-53. Por cierto, esto para el que no pueda ir, pero para el que rece, está en proyecto para final de año. El padre Justo Lofeudo, que es el encargado, el que ha puesto todas las adoraciones perpetuas en España, ahora mismo está en Roma, en Italia, perdón, en no sé qué parte de Italia, pero en Italia, y después se va a Viena, y después de venir de Viena, viene a Madrid para poner la devoción perpetua en Blasco de Garay. Con lo cual, Blasco de Garay se acabará convirtiendo en un centro mariano
y eucarístico. Y después de esto, voy a contar una cosa. ¿Cuándo se espera eso? Eso para final. Estaba yo hace unos meses que me habían quitado la cartera, esto no contes por ahí, me habían quitado la cartera, estaba yo ahí en Gran Vía, donde familias numerosas, haciendo fila a ver si me renovaban el carnet de familia numerosa. Y fui muy temprano y estaba allí, claro, estaba haciendo cola enfrente de donde estuvo la iglesia donde desapareció la Virgen. Bueno, y me puse a rezar con Sor Patrocinio. Yo cuando rezo con Sor Patrocinio la llamo Sor Patro. Yo la llamo Sor Patro cuando tengo mucha confianza o cuando estoy muy enfadado. Le digo, Sor Patro, mira, ¿qué pasa? Le digo a veces, Sor Patro, ¿qué pasa? ¿Que tienes muchos que hablen bien de ti? Pues a ver si me haces caso. Entonces ahí estaba yo hablando y estaba yo viendo eso y digo, Sor Patro, ¿y si echamos abajo la Gran Vía qué? Echamos abajo la Gran Vía, construimos un templo mariano de verdad, ahí, hasta abajo, hasta el pico. Eso es más fácil, don Juan, me va usted a dar la razón, que hacer un santuario en medio de la estepa de Fátima, porque vamos, cualquiera, ahora lo ves hecho y dices, sí, pero hay que situarse en 1917, esto ya tiene medios de comunicación, esto ya está habilitado, con lo cual algún día echaremos abajo la Gran Vía para hacerle... Bueno, y por suerte el oratorio sigue aquí. Sí, claro. No, será cuando Dios quiera y por la misericordia de Dios lo veremos desde el cielo, desde aquí, pero lo veremos, ya verás. Bueno, preguntas. De Sor Patrocinio, la verdad que no conozco nada y el primer contacto ha sido esta conferencia, que yo venía por la parte desamortizadora, que me interesaba. ¿En qué situación se encuentra hoy en día? ¿Está en proceso de beatificación? Está en proceso de beatificación. Está en proceso de beatificación. ¿Avanzando, no avanzando? Bueno, los procesos avanzan cuando se resuelven. Se presentan pruebas y un día dicen, se acabó, se aprueba. Entonces, no tengo más noticias, sé que se presentan papeles, que se presentan todas las cosas que se dicen y tal. Y que hay procesos rápidos y procesos que duran, como el del Beato Palafox, que ha durado tres siglos, ¿no? Y el del Caballero de Gracia, ¿no? O sea, que es que se pierden los papeles, hay que buscarlos, o sea, que... pero bueno, ese es el estatus. Perdón, ¿podrías contar, si te parece, el suceso de hace 3 o 4 meses, cuando salió Blanca y se encontró lo que se encontró? Todos los sábados en los cultos de la Virgen del Olvido yo me entero, pues porque yo me entero, ocurren auténticos milagros, y son milagros espirituales. Oye, pues, y entonces un día Blanca, que es una mujer que está siempre en los cultos, además ese día fue un desastre. Vino don José María Revuelta 20 minutos tarde, yo no sé, esto es una cosa... Pero llegó. Sí, pero 20 minutos tarde, claro, gracias a Dios que llegó 20 minutos tarde, ¿no? Blanca ese día no se quedó, y Blanca cuando va a empezar la misa, se va. Y cuando se va y sale, vuelve a entrar Blanca, que se está muriendo una mujer en la puerta de la iglesia. Entonces una le dice, oye, pues vete a don José María Revuelta y dile que vaya a darle la absolución. Dice, ¿cómo vaya a ir? Estaba revestido en el altar esperando a que las monjas acabaran el cántico de entrada. Vete, y le cogió. Y yo en ese momento que salía de la sacristía, porque me di cuenta que no se habían puesto las vinajeras, de repente veo a don José María Revuelta revestido salir, pero vamos, a una marcha de... Y digo, bueno, esto... Y entonces le dio la absolución, se murió y entró. Y como decía don José María, dice,
Si esto llega a suceder 10 minutos después que ha empezado la misa, no la puedo interrumpir, tendría que rezar desde aquí por ella. Entonces, gracias a los cultos yo supongo que esta mujer algo tiene que tener con la Virgen, porque vamos, ponerle un sacerdote en medio de la calle que le dice, si no se hubieran celebrado los cultos de la Virgen del Olvido, esta se queda sin absolución. Y claro, nos quedamos todos y hay cosas pues que las ves, o sea, ¿verdad? Normalmente hay confesiones desde hace mucho tiempo, de manera, ¿verdad?, que si uno tiene hijos, nietos, un poquillo despistados, oye, vente conmigo, acompáñame, que tengo mal la pierna. Y se lo lleva uno a la nieta y pasan cosas, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno, más cosas. Pues el último sábado os espero ahí a los que queráis. Y desde luego a los que no podáis ir, rezar para que sea verdad que se pueda poner la adoración perpetua a final de año allí. Más preguntas. Este mes era el mismo plan de siempre, estaba el Santísimo puesto todo el día hasta la misa de las 7. El último, no hay vacaciones. El último sábado de junio, que no sé qué día es, el último sábado, a las 8. Día 3, cae el día 3. Pues exposición con el Santísimo, a las 6:30 rosario y a continuación misa. ¿A las 6:30 de la mañana o de la tarde? De la tarde. Tenemos desde las 8:30 que tienen las monjas en la misa del convento, se queda expuesta a la custodia y ya está expuesta todo el día, hay turnos de adoración, tenemos un grupo de WhatsApp, tal, y si no, pues se va allí a las monjas, se las llama, oye, que yo voy al turno de las... Y después a las 6:30 al rosario y a las 7 la misa y después cada uno para su casa. ¿Alguna pregunta más? ¿Esa casulla no está en ese convento? Está. Porque se la ha puesto algún día... Paso la he encontrado yo. Es eso. El último es el día 24. Pues el día 24. Vale, claro que está. Esa se la pedí yo a las monjas de... Me llamaron un día las monjas de Blasco Garay. Don Javier, ¿podría usted ir a Torrelaguna? Que es que ha ocurrido una cosa. ¿Qué ha ocurrido? Pues mire, se ha muerto una monja que tenía 2 pajaritos. Y entonces, a las 2 que quedan, les da tanta pena ver los pajaritos, que si usted podía hacernos la caridad de ir a Torrelaguna por los pajaritos, como se enteren mis alumnos, que voy yo a por los pajaritos de las monjas. Pero claro, hay que pensar, hay que ver a estas mujeres lo que les ha tenido que costar hacer esta llamada, porque estuve a punto de decir, bueno, pues que suelten los pajaritos, ¿no? Pero claro, si los sueltan se mueren ya de pena, ¿no? Entonces, allá que me fui yo por los pajaritos, con la jaula y con una niña, y en premio me dijeron, porque van soltando las cosas poco a poco, estas monjas de clausura, no creas tú que te lo dicen todo de golpe. Bueno, tenemos aquí unas cosas de Sol Patrocinio, bueno, enséñmelas. La casulla. Dije, oiga, ¿no les importa que la lleve yo para que la vean las de Blasco de Garay? Bueno, claro, como llevaba los pajaritos no me iban a decir que no. Y ahí se ha quedado. Hombre, es que ya son muy... Sí, pero yo también tengo mi malicia. Y entonces don José María Revuelta, además, don José María Revuelta tiene un criterio, me parece litúrgico 100%. Una dice, bueno, José María, digo, esto no es el color que toca hoy. Dice, cuando hay una casulla especial no importa el color. Una casulla especial está por encima del color litúrgico y no sé qué, y además aquí hay morado, verde, tal, tiene todos los colores. Y se la puso y